Quien se atreve a creer en la resurrección de Jesús de Nazaret gana su propia libertad. De acuerdo al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 1 al 7, comenta el libro sagrado: pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar el cuerpo del Maestro. El primer día de la semana, muy de madrugada, al salir el sol fueron al sepulcro. Iban diciendo: ¿quién nos rodará la losa de la puerta del sepulcro? Levantaron los ojos y vieron que la losa había sido removida. Era bastante grande. Entraron en el sepulcro y al ver a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, se asustaron. Pero él dijo: no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado Santo, 11 de abril, año 2020. Con el Sábado Santo llegamos al culmen de la celebración del misterio pascual de Jesús de Nazaret, la pasión, la muerte y la resurrección, culmen de la Semana Santa, de la Semana Mayor. El tema esencial es la resurrección del Maestro. Y hablar de la resurrección del Maestro es hablar de libertad, es hablar de superación, es hablar de fe, es hablar de convencimiento personal. Si el Hijo de Dios, con la muerte y la resurrección, superó el pecado, superó la tentación, superó la misma muerte y la convirtió en eternidad, la pregunta sería: ¿por qué siguen existiendo tantos obstáculos, piedras, losas que sacrifican propiamente la vida de las personas, se convierten en un obstáculo para la verdadera libertad, para tomar decisiones, para tener conciencia de sí mismo? La resurrección corre el velo de todo el misterio de Cristo como hombre y como Dios. Reafirma la obra del Padre Celestial de la salvación del mundo. La razón por la que el Padre envió a su Hijo fue para salvar la humanidad. Salvar implica la liberación de la persona, significa la autonomía, hacer buen uso de la libertad de cada persona. Es un sábado santo y es un sábado donde la liturgia de la palabra de Dios es abundante y es muy rica en sus contenidos. Hay 4 momentos históricos en este sábado santo: la creación, la obra de Dios que la hizo perfecta. Todo funciona perfectamente desde el momento que lo hizo Dios. El sacrificio de Isaac, el éxodo y el camino, y la esperanza de la venida de un Mesías que recorre toda la historia sagrada y se sigue dando hoy en la actualidad, la presencia del Salvador del mundo. Es un momento para darle gracias a Dios y es un momento para entrar en toda esa relación de la obra de Dios, una ceremonia del Sábado Santo donde aparece la luz, el agua, la palabra, la presencia de Jesús resucitado, Jesús glorificado, vivo, presente en medio de la comunidad. ¿A quién buscan? Él no está muerto, Él resucitó, está vivo. Vayan y cuéntenle a los demás los que ustedes han visto y han oído, y de eso se trata, de compartir la resurrección. Es como una sinfonía así perfecta de la luz, de la vida, del oxígeno, de la esperanza, de la ilusión, del trabajo. Desde la misma creación se puede contemplar la grandeza de Dios, la perfección del Señor
el amor de Dios, la misericordia de Dios, la presencia permanente de Dios que se goza de la misma obra que Él realizó. Los creyentes que somos nosotros, al celebrar una Semana Santa y llegar a su culmen, es reafirmar nuestra fe. ¿En quién? En aquel que lo hizo todo, lo puede todo, y en Él están las esperanzas del mundo. De la misma manera que Jesús ganó la libertad para todas las personas que se atrevan a creer en que Él resucitó y está vivo. Tú eres el Mesías, el que debía venir al mundo. El Papa Francisco realiza una homilía, una predicación elocuente, sabia, pertinente, y empieza el Papa Francisco en una ceremonia de un 20 de abril del año 2019 diciendo: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Podríamos traducir esa frase: ¿por qué se complica tanto la vida las personas? ¿Por qué no pueden entender que la Pascua, el culmen de la Semana Santa, es la fiesta de la remoción de las piedras? Dice el Papa. Dios quita las piedras más duras que le van apareciendo en la vida de las personas, con las que se estrellan las esperanzas y las expectativas de una persona. La muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad, es una palabra muy común en el Papa Francisco. Cómo entender a un Jesús resucitado y cómo entendernos a nosotros mismos como creyentes y como iglesia, de marchar adelante y preguntarnos: ¿cuál es la piedra que debo remover en mí? ¿Cómo se llama esa piedra? ¿Se llama pecado? ¿Se llama mundanidad? ¿O se llama ser testarudo, como dijo el Papa en su homilía del Jueves Santo en el año 2020? Y le decía a los sacerdotes del mundo: no sean tan testarudos como San Pedro, levántense, déjese atender del Maestro, del siervo, déjese lavar los pies de Jesús de Nazaret. Las esperanzas de las personas se ven obstaculizadas por esas piedras de la desconfianza. Piedra sobre piedra, decía el Papa, se va construyendo un monumento a la insatisfacción, el sepulcro de la esperanza. Quejándonos de la vida, hacemos que la vida acabe siempre esclavo de las quejas de las personas. Las personas no entienden que no es el asunto de estar quejándose y lamentándose, es superándose y levantándose con la misma experiencia que tuvieron las mujeres que llegaron por primera vez al sepulcro y lo encontraron vacío. Alguien les ayudó a remover la losa, la piedra, y les dio esa noticia: porque buscan al que está muerto. El Señor no vive en la resignación. Ha resucitado, no está allí. No lo busquen porque no lo van a encontrar. Ya está resucitado, no está en el lugar de los muertos. No es un Dios de muertos, sino de vivos, diría el Evangelio de Mateo en ese capítulo 22. Termina el Papa su intervención hablando de una piedra que sella el corazón, que es la piedra del pecado. Porque el pecado seduce y promete cosas fáciles, inmediatas, bienestar, éxito, pero luego dentro de la soledad y la muerte, el pecado es buscar la vida entre los muertos. El pecado es equivocarse, es como hacer una carrera del orgullo y del placer, de las vanidades mundanas, que no viven para ellas sino para el Señor de la vida, como el Papa nos pone a pensar en un sábado santo, en una resurrección del Maestro de Nazaret. Esa importancia: quien se atreve a creer en la resurrección, gana su propia libertad y autonomía en su existencia.